estas estadísticas y diapositivas ya son familiares para muchos de ustedes, tanto aquí con los compañeros periodistas como también en casa con todas las personas que nos están escuchando. Y en esta primera gráfica lo que mostramos es la tendencia de los casos incidentes y los casos estimados. Acuérdense que los casos estimados corresponden a el total de los casos confirmados más una proporción de los casos que no tienen muestra o que la muestra no pudo obtenerse resultados, y de acuerdo a la positividad de la semana en la que inician los síntomas es como se estima este número de casos adicionales a los confirmados. Y en esta curva, como podemos ver, esto fue el primer brote que tuvimos más o menos con un pico en la semana 28 y 29 del año pasado, y después claramente tuvimos este gran pico que sobrepasó el pico previo del año pasado, y llegando a un pico máximo más o menos en la semana 1 de este año, y a partir de esa semana ya llevamos varias semanas en descenso. Acuérdense que estamos en cada una de las semanas epidemiológicas que se abren en domingo, y lo que marcamos aquí es la diferencia entre la semana 7 y la semana 6, que aún tenemos hoy viernes todavía tenemos un porcentaje de 8% de reducción. En la línea oscura lo que vemos es el número de personas que se han recuperado, y en la estimación de recuperados lo que consideramos son aquellas personas que tienen más de 14 días de haber iniciado los síntomas, y como siempre lo hemos señalado, pues realmente es una gráfica en espejo de lo que se ve con los casos estimados. Y como pueden ver, en el número de arriba es el número total de los casos activos, y esto es decir que del total de los casos que se tienen estimados de toda la pandemia, el 2% actualmente son lo que se consideran activos, porque tienen el inicio de síntomas en los últimos 14 días, y en números absolutos lo que corresponde es a 51.094 personas. También recuerden, estos números llegamos por arriba de 100.000 en las semanas con mayor intensidad, en las últimas semanas del año y en las primeras de este año, y ahora estamos en un 2% con esta reducción importante que hemos tenido en las últimas semanas. Y hemos estado con esta comparación solamente para ir comparando el número de casos activos con el número de personas que desde que iniciamos con el programa de vacunación ya podemos decir que tienen un esquema completo, es decir, que recibieron las 2 dosis de la vacuna que les corresponde, y actualmente tenemos 603.134, como veremos en la segunda parte del informe, que está pues muy por arriba del número de casos activos. Y también en la parte de abajo tenemos el número total de los casos estimados durante toda la pandemia son 2.314.287. Tenemos el total de personas recuperadas, 1.660.786, y también el número actualizado al día de hoy de las defunciones confirmadas, 189.578. La siguiente, por favor. Estas gráficas, que es la evolución de la positividad, la presentamos solamente una vez a la semana, creo que son los viernes cuando lo presentamos, principalmente porque la variabilidad día con día o de lo que se va acumulando es muy poca. Pero es un dato muy importante. Lo que quiere decir la positividad, solamente para recordarles, es que del total de las personas que acudieron con síntomas de enfermedad respiratoria, con un cuadro sospechoso de COVID, que cumplían con los criterios, y a los que se les tomó muestra, que también recordar que a la gran mayoría se les está tomando muestras, tanto o de PCR o antigénicas, y aquellos que se les tomó una muestra, cuántos de ellos resultaron positivos para el virus SARS-CoV-2. Hemos llegado en los puntos más importantes de la pandemia por arriba del 50%, y esto ha empezado a descender, y tal vez en las últimas semanas, desde el inicio del año, hemos tenido ya un descenso constante, y actualmente la positividad es del 27%.
Esto también, y recuerden, todas las gráficas que presentamos aquí son un promedio de lo que pasa a nivel del país y por lo tanto esto puede variar por entidad y a veces también en las subregiones de los estados. Esos datos también los pueden ver, tenemos en la página de coronavirus o en el informe completo, también tenemos los datos a nivel estatal. Tenemos un total de todas las personas que han acudido a los centros de salud, al sistema de salud con cuadros respiratorios sospechosos, son un poco más de 5,5 millones que ha captado el sistema de vigilancia, de los cuales 2.119.305 han sido confirmados como casos confirmados con infección por el virus SARS-CoV-2 y un poco más de 3 millones se les hizo la prueba, pero a pesar de tener síntomas y de haberles hecho la prueba, pues fueron negativos y es muy probable que pudieran tener cualquier otra etiología que pudiera explicar los síntomas. La siguiente, por favor. Y también es una que presentamos de manera semanal, que es esa estimación que tenemos de la letalidad. Y también la letalidad, para recordarlo, en general tenemos dos grandes estadísticas que utilizamos el número de defunciones y depende de cómo lo comparamos. Puede ser el número de defunciones confirmadas del total de la población y eso es lo que se llama mortalidad, son las tasas de mortalidad, y las tasas de letalidad es el mismo numerador, son casos confirmados, defunciones confirmadas con infección de virus SARS-CoV-2, pero el denominador es el total de pacientes confirmados con la enfermedad, es decir, del total que tenemos que se enferman, qué porcentaje pueden complicarse y llegar a la defunción. Y la estimación que tenemos es 9% y realmente desde que tuvimos en algunas semanas cerca del 20% se ha mantenido prácticamente constante, aunque también es un indicador que también vemos tanto a nivel estatal como a nivel de las diferentes instituciones. La siguiente, por favor. Y esta es la gráfica también sobre el componente de hospitalización. La primera curva es la curva epidémica, la que les mostré es la curva epidémica de los casos y son de los casos hospitalizados. En general es importante ver los dos componentes, ver las dos curvas. En general, y esto ha pasado tanto a nivel nacional como en prácticamente todos los estados, tenemos esta secuencia teórica que al final se convierte en una realidad, que es en general las curvas de los casos son un par de semanas previas, o sea, los picos de los casos son un par de semanas previas de lo que se ven en los picos en la hospitalización. Y aquí lo que estamos viendo también es el pico que hubo de hospitalización también al inicio del año y también el descenso. Y también es importante comparar un poco lo que pasó en este repunte, segundo repunte contra el primer brote que tuvimos al inicio, y estamos llegando ya más o menos a los niveles de lo que tuvimos en el momento más bajo, ¿no? Todavía estamos un poco por arriba y un poco la idea es que con todas las acciones de contención podamos ir todavía tratando de descender más, pero eso va a depender también de la transmisión comunitaria que tenga el virus en las próximas semanas. Esta gráfica tiene tres, la primera tiene tres líneas, la primera es la curva, aunque no se ve con claridad, pero sigue más o menos el mismo patrón de un pico en estas fechas y otro pico allá, de las camas que requieren o de los pacientes que requieren ventilación mecánica, y en cambio la curva roja es el total de los casos que están hospitalizados, pero en camas generales, y la superior es la suma de ambas curvas. La ocupación nacional que tenemos ahora, a nivel nacional, también con algo de variabilidad que veremos en la siguiente diapositiva, es del 29% del total de camas que están ocupadas. La siguiente, por favor. Y aquí vemos eso, el reflejo de la posible heterogeneidad de las diferentes entidades federativas en cuanto a su ocupación hospitalaria. Y como hemos ido viendo en las últimas semanas, después de haber pasado con varias entidades que estaban por arriba de 70%
en un nivel que se ha definido como un nivel de alarma de saturación. Si en una entidad federativa estamos superando el 70%, es muy importante activar y seguir convirtiendo, expandiendo unidades, y eso fue mucho lo que se hizo en Ciudad de México, en muchas otras entidades, especialmente en zonas urbanas, donde tuvimos durante finales de diciembre y en enero tuvimos niveles por arriba del 70%. Actualmente no hay ninguna entidad que tenga más del 70% de sus camas de hospitalización general ocupadas. Tenemos una entidad que es la Ciudad de México, que se ha mantenido así en la semana, entre 50 y 69%, tiene 52%, y el resto de las entidades, las 31 entidades, tienen menos del 50%, y el promedio es 28% de la hospitalización para ese tipo de camas. Tenemos un total de 32.110 camas, de las cuales actualmente están 9.100 ocupadas, que corresponde a ese 28%. La siguiente, por favor. Y esto es el mismo esquema, pero para las camas o para las camas que tienen la capacidad de atender a pacientes que requieren ventilación mecánica. Son los pacientes críticos, son los pacientes más graves. E igualmente no tenemos ahora ninguna entidad que supere el 70% de sus camas que están listas para atender, que están disponibles, que están listas para atender a los pacientes que requieren atención de paciente crítico. No hay ninguna entidad que tenga más del 70%, tenemos una entidad con 58%, que también es la Ciudad de México, que está entre 50 y 69%, y 31 entidades que están por abajo del 50%. El total de camas que tenemos para pacientes que requieren atención crítica es casi 11.500, de las cuales tenemos actualmente ocupada 3.603, que corresponde a este 31% que no ha cambiado en los últimos días.